Hola, mi nombre es Estrella Flores. Esta es la presentación del proyecto de aerodinámica, el cual consiste en el diseño y construcción de una sección alar para obtener la distribución de presiones por unidad de cuerda en el túnel de viento. Nosotros escogimos un perfil alar de 11 con el profesor Luis Roberto Sandoval. Somos del IAM 37A, cuatrimestre 5, el equipo Whisky, y los integrantes que conforman este equipo son Ángel Aguirre, Fernando Alpizar, Nemorio Jacel, Osvaldo Figueroa, René Rodríguez, Gerardo Ruiz, Estefanía Solano, Alejandro Soto y Alfonso Tavares. La misión de nuestro proyecto es seleccionar un perfil aerodinámico y realizar el proceso de manufactura de una sección alar para analizar su efectividad en distintos ángulos de ataque a diferentes velocidades en el túnel de viento AF100 a través del manómetro digital para así determinar si genera una distribución de presiones adecuada por unidad de cuerda. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfonso Tavares e introduciré un poco acerca del tema de nuestro proyecto. Si bien el perfil alar o perfil aerodinámico es un cuerpo rígido diseñado con la finalidad de deflectar a la mayor cantidad de aire posible y retrasar así desprendimiento de capa límite, optimizando los coeficientes aerodinámicos. El perfil tiene diferentes partes y cada una de ellas afecta su desempeño aerodinámico, las cuales son el extrados, el intrados, borde de ataque, borde de salida, la cuerda, la combadura media, espesor y combadura máxima. Esto, si bien es una definición acerca del perfil aerodinámico. El presente proyecto se refiere a la selección del perfil aerodinámico y la manufactura de una sección lateral adecuada para obtener su distribución de presiones en el túnel de viento AF100. Y bien, por medio del programa XFRL5 se compraron 15 perfiles aerodinámicos de diferentes familias con el fin de encontrar el perfil con las mejores especificaciones para una aeronave de aviación general a baja velocidad. El perfil alar elegido fue el DAE-11 debido a que este fue el perfil que mostró mayor optimización hacia nuestro propósito mediante gráficas de simulación. A lo largo de este documento y presentación se da seguimiento de nuestra primera entrega, donde justificamos la elección del perfil aerodinámico, los métodos de manufactura y los materiales base y de recubrimiento a emplear en la sección alar, así como fue en el documento 2. En esta tercera y última entrega se abarcan distintas cuestiones y enfoques, desde la revalidación de nuestro perfil aerodinámico hasta el proceso de manufactura final, tipo de material manufacturado y recubrimiento total del ensamble del esqueleto del perfil ya puesto en el punto de empotramiento, siendo así la aplicación completa de nuestra investigación teórica y práctica del perfil alar. Adicionalmente, en esta última entrega se documenta el proceso de manufactura final, descripción de pruebas y validación de la sección aerodinámica y los resultados finales de la prueba de sección alar en el túnel de viento AF100. Respecto a la selección del perfil, se usó el programa XFLR5 para comparar 15 perfiles aerodinámicos de diferentes familias y con este programa se obtuvieron los coeficientes aerodinámicos de levantamiento, momentos y arrastre. En base a estos y junto con las características geométricas de cada perfil, se elaboró un QFD para elegir el perfil que se ajustara más a nuestras necesidades, a lo que estamos buscando en esta sección de dar. Y como tal, el perfil que obtuvo una mayor ponderación fue el DAE-11, en el cual se puede mostrar su geometría en la figura. Y es importante recalcar que para la simulación en XFLR5 se usó un número de Reynolds de 4 por 10 a la 5, considerando la densidad a nivel del mar, la velocidad máxima operacional del túnel de viento con el que se cuenta en la universidad, la cuerda de la sección alar con la que se cuenta igualmente en el laboratorio y la viscosidad dinámica igualmente a nivel del mar. En esta tabla podemos observar las características geométricas y aerodinámicas de cada perfil empleado en la simulación de XFLR5 y en amarillo está subrayado lo que son las características del perfil DAE-11 que fue el que seleccionamos. Es importante recalcar que el coeficiente de levantamiento máximo y la eficiencia máxima de este perfil fueron los mayores de todos los perfiles, fueron los coeficientes de levantamientos máximos más altos y las eficiencias más altas como tal, las que se obtuvieron con este perfil DAE-11, y como tal los coeficientes de arrastre y de momentos no fueron los mejores, pero se mantuvieron entre la media. Igualmente, respecto al radio de borde de ataque, osciló entre el 0 y el 2% de la cuerda. La curvatura máxima se mantuvo en 6.62% y el espesor máximo en 12.83% de la cuerda. Y de este último fue favorable para nosotros, ya que estamos buscando un perfil que tuviera un espesor considerable, bueno, no muy grande, pero que fuera de
mayor al 10% de la cuerda para así obtener coeficientes de levantamientos máximos, ya que estos tienen una relación directamente proporcional a lo que es el espesor y el coeficiente de levantamiento. En la selección de materiales evaluamos diferentes materiales y consideramos diferentes criterios que están relacionados justamente a estos, como son la ligereza, la facilidad de trabajo, presupuesto, facilidad de obtención y su rigidez. Como tal, los materiales que obtuvieron mayores puntuaciones fue la lámina galvanizada, seguido de la madera MDF. Es por esto que decidimos usar la lámina galvanizada para lo que es la cubierta, como tal del perfil, o de la sección alar, mejor dicho, y la madera MDF se optó por utilizarla en la estructura interna de lo que es la sección alar. En esta tabla de materiales se pueden observar las ventajas y desventajas de la lámina galvanizada y la madera MDF. Como tal, la madera MDF proporciona una ventaja a lo que es su ligereza, su bajo precio y su rigidez media. Respecto a la lámina galvanizada, ofrece ciertas características que la hacen ideal para nuestro proyecto, como lo es su resistencia a la corrosión, su poca necesidad de mantenimiento, no requiere mucho mantenimiento, y su resistencia estructural. Respecto a las desventajas de la madera MDF, se puede mencionar que al momento de cortarla suelta como tal compuestos químicos que pueden ser dañinos para el cuerpo humano. Tiene una resistencia a la torsión baja en lo que son las esquinas, entonces es fácil de que se pueda justamente quebrar en estos bordes. Y las desventajas de la lámina galvanizada es que no ofrece un buen aislamiento acústico, entonces lo que proporciona esto es que las ondas de presión del sonido como tal se propagan fácilmente, entonces puede como proporcionar cierto estrés estructural al someterse a estas ondas de presión, y presenta un proceso tardado de lijado como tal a la hora de trabajar con esta lámina galvanizada. Para el método de manufactura, de igual manera que con la selección de materiales, se optó por realizar una matriz de ponderación en la cual evaluamos diferentes métodos de manufactura contra criterios que están relacionados con estos, como es la viabilidad práctica, las medidas de seguridad, su simplicidad, la manipulación y el presupuesto con el que contaba el equipo. De todos estos métodos de manufactura que se pueden observar, el que obtuvo una mayor puntuación fue el trabajo de banco, que básicamente se refiere o va relacionado con lo que es el doblado de la lámina galvanizada. Se refiere a lo que es el trabajo de hojalatería, de manipulación de láminas, de doblado, de soldado, todo esto. Entonces, como tal, como está relacionado justamente ese método de manufactura con lo que es la lámina galvanizada que seleccionamos, y además de que obtuvo las mejores ponderaciones en esta matriz, fue por eso que seleccionamos este método de manufactura. Nuestro primer paso en la manufactura de la sección alar fue la configuración o el croquisado de las costillas internas y externas. Estos modelados se realizaron en SolidWorks y como tal las costillas externas, como su nombre lo indica, irían colocadas en los extremos de la sección alar y las costillas internas estarían justamente entre estas costillas externas. Es por esto que para las costillas internas se realizaron dos aligeramientos para facilitar la manipulación de mangueras para los taps de presión y, como su nombre lo indica, para aligerar lo que es el peso de la estructura interna. Para las costillas externas no fue necesario realizar estos aligeramientos, ya que como tal las mangueras que irán a los taps de presión pasarán justamente por el tubo o por el punto de empotramiento, que es importante recalcar que lo consideramos al 25% de la cuerda desde el borde de ataque, y el espesor de ambas costillas fue de 3 milímetros, y con esto, bueno, más adelante se mostrará lo que fue la configuración o la cuantificación como tal del costillaje, pero consideramos que este espesor fue el necesario o el suficiente para proporcionar una estructura interna rígida. Para los largueros optaron por dos modelados diferentes. El primero de ellos cuenta con una forma cuadrangular y las dimensiones se muestran en la presentación, que es de 26 centímetros de largo, 0.5 centímetros de alto y 0.55 centímetros de espesor.
Y el segundo larguero cuenta con una forma más rectangular. Y justamente este larguero que cuenta con esta forma rectangular irá colocado en el centro, proporcionando una mayor rigidez justamente en esta zona, mientras que en la primera configuración de largueros se usarán en lo que son los extremos de las costillas, como se puede observar en la presentación, bueno, en la diapositiva pasada. Y este larguero rectangular cuenta con dimensiones de 26 centímetros por 1.4 centímetros de alto y 0.55 centímetros de espesor. Continuando con la serie de pasos para el método de manufactura de nuestra sección alar, tenemos primeramente el ensamble de nuestra estructura interna, que si bien lo desglosamos en cortar las costillas y largueros con la cortadora láser. Para entender esto de una mejor manera, una vez que contamos con el croquis en SolidWorks con los largueros y costillas ya cargados, se procede a exportarlos en forma de XF e importarlos de manera así en el software RDWorks V8, que es un programa de la computadora central de la cortadora láser. Ahora, para cortar el material exitosamente se realiza una pasada con el láser para cada componente al 80% de potencia. Y a continuación enlistaremos una serie de pasos para seguir en el procedimiento de cortadora láser. Primeramente debemos verificar que los largueros se ajusten adecuadamente en sus ranuras en las costillas. Segundo paso sería marcar con un plumón permanente las posiciones de los largueros en las que se tienen que colocar las costillas. Por consiguiente, en tercer lugar, debemos considerar la colocación de los largueros y las costillas en sus posiciones correspondientes. Como paso 4, el pegado de los largueros y las costillas. Y con ayuda de un pincel de punta fina se procede a colocar pegamento de contacto 500-5000 alrededor de cada unión de larguero y costilla. Como siguiente paso debemos dejar secar la estructura por unas 24 horas y por último deberíamos ensamblar la cubierta externa ya con el esqueleto ya bien sólido. El siguiente paso es cortar dos cubiertas para costillas externas de lámina galvanizada. Como sabemos, debido a que la lámina galvanizada requiere de otro material metálico ferroso para poderse sujetar, con ayuda de un pedazo de la misma lámina y unas pinzas de corte, se traza el perímetro del perfil alar con ayuda de alguna costilla extra que se tenga. El corte se realiza con tijeras debido al poco espesor de la lámina. Posteriormente, barrenamos punto de empotramiento a un cuarto de la cuerda en cubierta de lámina galvanizada. Doblamos la lámina galvanizada con ayuda de la cubierta para la costilla. Para esto primeramente se hace un doblez a la mitad en uno de los extremos, en nuestro caso empezamos con el borde de salida de la costilla, se hace un punto con una soldadora de arco, con soldadura E6013, y se va ajustando la lámina al perímetro de la costilla. Simultáneamente se aprieta con pinzas de presión y se colocan puntos con soldadura cada 3 o 4 centímetros. Una vez que se llega al borde de ataque, se procede a meter el esqueleto por un extremo y se dobla el extra 2 con el mismo procedimiento descrito previamente. Cuando se llega al borde de salida, ponemos puntos con la soldadora a lo largo de la envergadura, soldamos al otro extremo de la sección alar y repetimos el procedimiento. Posteriormente, limamos puntos de soldadura con esmeril y un disco de desbaste. Como siguiente paso, sellamos la sección alar con pasta para resonar. Con esta pasta se sella la sección alar para aislarlo de polvo, agua, etc. Con el fin de disminuir el tiempo de secado de la pasta, se agrega un catalizador de color verde. Como siguiente paso, lijamos la sección alar con lija de agua de grano 500. Como siguiente paso, marcamos con plumón permanente y un puntero las posiciones de los taps de presión. Barrenamos con una broca para metales de 1/8 las posiciones de los taps de presión, 8 en el intra 2 y 8 en el extra 2. Posteriormente pintamos sección alar de color blanco. Se decide pintar la sección alar de blanco para verificar imperfecciones y abolladuras en su superficie. Lo que sigue es colocar las mangueras para taps de presión. Para esto realizamos una abertura con la pulidora y un disco de corte al lado de los taps en el intra 2. Ahora introducimos las mangueras con ayuda de un gancho pequeño. Las mangueras se dejan pasadas sobre los taps de presión para evitar el ingreso del futuro recubrimiento dentro de la sección alar. Posteriormente numeramos las mangueras según su posición en el intra 2 y extra 2, números pares intra 2, números nones extra 2. Ahora introduciremos espuma aislante dentro de la sección alar.
Esto es, puesto que las mangueras entran con juego dentro de los taps de presión, entonces se opta por introducir espuma aislante a través de la abertura previamente realizada, esperando que ésta se expanda para fijar correctamente las mangueras o los taps de presión. Como siguiente paso, tenemos colocar el tubo de empotramiento. Para este se va a introducir por el lado contrario de donde salen las mangueras de los taps de presión. Después cerramos la abertura. Esto debido a la presencia de espuma en la sección alar. Se opta por usar un remache para poder cerrar la abertura y fijar la curvatura. El remache se fija con una costilla interna que se encuentra cerca a la abertura. Bueno, ahora lijaremos la abertura con pulidora y disco de desbaste. Después colocamos nuevamente pasta para resonar sobre la abertura para garantizar su sellado. Para el recubrimiento vamos a untar Plastec en la cubierta de la sección alar. Ahora lijaremos la cubierta de la sección alar. Debido a que el Plastec se usa para acabados finos, se optó por usar lijas de agua de grano superiores a los 1000. Ahora, como podemos recordar, introdujimos las mangueras, entonces ahora vamos a cortar sus excedentes de mangueras, de taps de presión. Lo hicimos pues con una navajita. Después introduciremos clavos de 1/8 en cada tap de presión. Se optó la introducción de clavos para evitar el tapado de los taps a la hora de pintar con esmalte alquidálico la superficie de la sección alar. Pintamos la superficie con esmalte alquidálico en aerosol. Se dieron 5 pasadas por lado con el esmalte. Ahora, para que el tubo de empotramiento entrara correctamente con el túnel de viento AF100, lo devastamos. Finalmente tenemos el ensamble final. En la ilustración se observa la sección alar finalizada y lista para obtener su distribución de presiones en el túnel de viento AF100. ¿Listo? Podemos observar el medidor de presión manométrica que se encuentra en la universidad y este como tal cuenta con una manguera que va conectado a un tubo pitot que se encuentra en la parte superior del como tal el volumen de control del túnel de viento AF100. Entonces como tal este medidor va obteniendo las medidas de presión en milímetros de agua de la presión que mide con ayuda del tubo pitot en el túnel de viento. Aquí se pueden observar la medición de las presiones locales. Estas se obtuvieron colocando o conectando más bien las mangueras del túnel de viento con las mangueras de la sección alar, con ayuda de una placa con la que se cuenta en el laboratorio. Y así se conectan ambas mangueras de la sección alar y el túnel de viento, obteniendo como tal la medición de presiones en unidades de kilopascales. Estas presiones son locales, entonces como tal, cada valor corresponde a un tap diferente de presión. Mi nombre es Fernando y yo les voy a presentar acerca de la distribución de presiones por unidad de cuerda. Lo que se pretende en esta prueba experimental es analizar y visualizar el desprendimiento de capa límite y la distribución de presiones a lo largo de nuestra sección alar, que es la imagen de la derecha, en el túnel de viento AF100, que podemos ver en la imagen de la izquierda. Se realizaron pruebas a diferentes ángulos de ataque, que fueron -5, 0, 5, 10 y 15 grados, cada uno con diferentes velocidades que son 30 metros sobre segundo y 36 metros sobre segundo. El túnel de viento nos arroja dos diferentes presiones, la presión estática, que es el de la pantallita de la imagen de la izquierda, y la presión manométrica de la imagen de la derecha. Cada una nos muestra las diferentes presiones que arroja nuestro perfil. La tabla que se muestra abajo son las distancias de unidad de cuerda del túnel, que ya vienen preestablecidas, que nos
facilitó el profesor. En la primera y tercera columna son los puntos, los tabs de presión, que es del 1 al 20. Los números nones es el extra 2 y los números pares el intra 2. Para poder calcular el coeficiente de presión es necesario la presión estática, PL, la presión manométrica, PE, y la presión del tubo pitot, la PT. Un ejemplo en nuestro perfil es el ángulo de ataque a 15 grados a 36 metros sobre segundo. Como podemos ver, ahí tenemos calculado los valores de CP, tanto en el extra 2 como en el intra 2, y fueron obtenidos los valores de la presión estática sacando un promedio del mínimo y máximo que nos arrojaba el túnel de viento. Como podemos ver en la gráfica, nos dio un resultado positivo, un resultado correcto, y la gráfica es la ideal, ya que las dos líneas, tanto del extra 2 como del intra 2, tienen una trayectoria buena y convergen en los últimos tabs de presión. Nuestro perfil, como ya se había mencionado, fueron 16 tabs y converge entre el 15 y el tab 16, lo cual nos indica que tiene una buena distribución de presiones. Ahora, para calcular y graficar el levantamiento por unidad de envergadura, se necesita emplear del método trapezoidal, que se refiere al área bajo la curva dividiendo el gráfico en tiras en forma de trapecio, calculando así el área en cada trapecio y sumándolas para dar el total de área bajo la curva. Siendo más específicos, el área total se calcula según la ecuación que podemos ver en pantalla, que es área total es igual a área 1 más área 2 más hasta la área número a la n. Y para cada segmento de área se calcula con la siguiente ecuación, que es área a la n es igual a hn menos 1 más hn, todo eso entre 2, multiplicado por xn, que viene siendo h la altura del trapecio, xn en nuestro segmento en las abscisas, y solo quedaría al momento de tener nuestros datos sustituirlos. Y ahora nuestra manera quedaría la ecuación de área total de la siguiente manera, donde área total ya es cada uno de los área a la n, que diga expandida en lugar de área 1 más área 2. Por consiguiente, un área crea una sustentación al producir una presión positiva debajo del perfil aerodinámico y una presión negativa arriba. Entonces, si la distribución de presiones se grafica contra la distancia del borde de ataque, el área debajo del gráfico será el levantamiento por unidad de envergadura. Para esto, se calculó la diferencia entre la presión estática local, entre paréntesis ponemos P, y la presión estática de referencia, entre paréntesis ponemos PY. En cada punto se toma para la presión estática relativa local. Una vez tomada la lectura de esto, se realiza una tabla en Excel con los resultados de cada toma para graficar el levantamiento que existe por unidad de envergadura, que es básicamente un gráfico de la presión estática relativa local contra la distancia desde el borde de ataque. Y en las siguientes tablas se puede apreciar el cálculo en cada toma según su ángulo de ataque. En esta presentación daremos simplemente ejemplo del ángulo de ataque a menos 5 grados, ya que para todos los ángulos de ataque propuestos es el mismo procedimiento, solamente falta sustituir, por lo tanto no vamos a explicar más al de menos 5 grados. Para facilitar esto, tomamos los datos obtenidos de la distribución de presiones para extrados e intrados para después hacer un promedio y tener la presión estática local, que es lo que podemos observar la tabla número 50 de presión estática local a menos 5 grados de ángulo de ataque. Por consiguiente, y una vez obtenida la presión estática local, aplicamos una diferencia entre la misma y la presión estática de referencia en cuanto al tubo de pitot, y se obtiene como resultado la presión estática relativa, donde la presión estática de referencia equivale a 0.1 kilopascales. Y a continuación podemos ver una nueva tabla donde presentamos la presión estática relativa. Por consiguiente, elaboramos una gráfica de la presión estática relativa local contra la distancia desde el borde de ataque, donde se tienen los siguientes resultados, que prácticamente esta es nuestra gráfica final, donde graficamos en el eje X la distancia desde el borde de ataque y en el eje de las ordenadas son la presión estática relativa ya calculadas.
Y por último podemos ver nuestra gráfica donde tenemos los datos de distancia de borde de ataque contra la presión estática relativa a menos 5 grados. Y una vez teniendo la gráfica, podemos aplicar la regla trapezoidal para calcular el área bajo la curva, que sería de la siguiente manera según los datos obtenidos, donde es el área total de la ecuación ya antes vista, ahora sustituida con los datos de la presión relativa calculada. Y por último, realizando todos los cálculos de la ecuación, tenemos como resultado final de que área debajo de la curva tenemos menos 52.7750 unidades cuadradas. Y una vez que se obtiene el levantamiento por unidad de envergadura en un ángulo de ataque de menos 5 grados, se puede calcular el levantamiento para los ángulos de ataque restantes, como en este caso es 0 grados, 5 grados, 10 grados y los 15 grados restantes. Ahora, cabe mencionar la estética de nuestro perfil. Para este perfil propusimos dos casos. En caso de que el arreglo requiriera una tubería en contacto con la piel, se opta por este método. El esmalte propuesto ya ha sido trabajado por un miembro de nuestro equipo. Se sabe de previa experiencia sus características, resistencia y acabado al ser utilizado en proyectos anteriores, siendo un candidato a posible recubrimiento. Para la piel utilizaríamos lámina galvanizada y para el acabado de la piel el esmalte alquidálico industrial. Y en nuestro caso 2 teníamos de que en caso de que el arreglo requiera una manguera en contacto con la piel, se opta por este método. El monocote está siendo trabajado por un miembro de nuestro equipo, al igual que es recomendado por especialistas en el área. Entonces, para la piel utilizaríamos madera balsa y para el acabado de la piel monocote. Ahora, cabe destacar que se mencionó un caso 2 como un método alterno, pero optamos por el caso 1. Ahora les presentamos nuestro plan de mantenimiento, donde tenemos 4 distintas secciones: material, herramienta o equipo propenso a fallar, el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y mantenimiento predictivo. Como material tenemos el MFD. Como mantenimiento preventivo podemos realizar muestreos de capacitación a proveedores. Como mantenimiento correctivo, la obtención de MFD que cumpla con las especificaciones requeridas. Y como mantenimiento predictivo, podemos utilizar la medición constante y registro de propiedades mecánicas y físicas. En el pegamento de contacto 5000, tenemos la capacitación en el uso de pegamentos industriales como mantenimiento preventivo. Como mantenimiento correctivo, podemos retirar el pegamento colocado en la pieza y acudir a limpiar la zona en la que haya habido contacto. En mantenimiento predictivo, tenemos la revisión de características físicas y químicas, así como de recomendaciones de uso del fabricante. El siguiente material es el tubo de acero de 12 milímetros de diámetro. Como mantenimiento preventivo, la obtención de materia con una tolerancia de más o menos 0.5 milímetros respecto al valor deseado. Como mantenimiento correctivo, tenemos el desbaste inmediato del tubo o adición de teflón en su alrededor para asegurar su posicionamiento. Y, finalmente, para el mantenimiento predictivo, la medición de diámetro externo con ayuda del vernier digital. En nuestro equipo propenso a fallar, como es la cortadora láser, como mantenimiento preventivo, podemos realizar pruebas aleatorias que involucren a todos los sistemas de la cortadora láser. Como mantenimiento correctivo, para la cortadora y realizar un análisis operacional con el fabricante. Mantenimiento predictivo en la cortadora láser podría ser establecer ciclos periódicos de limpieza y mantenimiento de sistemas generales. Ahora, en nuestras herramientas básicas, como mantenimiento preventivo podemos dar seguimiento a su funcionamiento a través de checklists. Como mantenimiento preventivo, tenemos la obtención de nuevas herramientas que cuenten con las especificaciones necesarias. Y como mantenimiento predictivo, podemos someter las herramientas a pruebas periódicas para predecir su tiempo de útil de vida. Lo que sigue es el equipo de seguridad. Como mantenimiento preventivo, podemos capacitar a los usuarios en el correcto uso del equipo de seguridad. Como mantenimiento correctivo, la obtención de equipo de seguridad que cuente con las especificaciones necesarias. Como mantenimiento predictivo, podemos limitar su uso prolongado en base a los tiempos de vida útil proporcionados por el fabricante. Y por último tenemos nuestra lámina galvanizada. Como mantenimiento preventivo en ella, podemos someter la lámina a periodos de calentamiento para garantizar su funcionamiento. Como mantenimiento correctivo, podemos remover el recubrimiento dañado y aplicar otro que garantice el aislamiento de calor.
Y como mantenimiento predictivo podemos comprobar periódicamente el estado de recubrimiento empleado. Para nuestra cotización final optamos por diversos materiales, los cuales a continuación enlistaremos. Como primer material optamos por la madera MDF, una tabla de 40 por 60 centímetros con un grosor de 0.2 centímetros. Como segundo material fue un tubo de acero de aleación AISI 1020 de 12 milímetros de diámetro exterior, 10 milímetros de diámetro interior y 42 centímetros de longitud. Como tercer material fue una lámina galvanizada fina de 30 por 50 centímetros, un esmalte alquilado de 250 mililitros de contenido, una brocha cerda fina de 1 milímetro, un juego de 5 pinceles marca Paretul, un resistor 5000 de 250 mililitros, un par de guantes mililitro nylon de número 9, razonador automotriz lata de 750 mililitros y tubo catalizador de 10 gramos. Por último, nuestros últimos tres materiales: un plástico para rellenar superficies con rayas de lija y por último una espuma aislante, dándonos esto como costo final por integrante 129.50 pesos, lo cual fue un costo muchísimo menor al que si hubiéramos optado por el caso 2, donde en la gráfica circular podemos ver que el recubrimiento habría sido lo más caro, por lo cual estamos satisfechos, ya que además de la calidad, el costo fue mucho menor en nuestro caso 1. Finalmente mostraremos un plan de entrenamiento para estudiantes de estos cuatrimestres, donde a continuación presentaremos un plan maestro con 7 procesos, donde cada uno de los P0, ya sea 1, 2, 3 o hasta el 7, es un proceso detallado y especializado, donde primeramente tenemos como P01 seleccionar el perfil aerodinámico, donde vemos dos columnas a la derecha, está desglosado de vertical hacia abajo, y sería primeramente buscar perfiles aerodinámicos en Airflow Tools, seleccionar las opciones tentativas, ingresar datos a XFRL5, comparar gráficas de levantamiento, comparar gráficas de coeficientes aerodinámicos, realizar un QFD, evaluar cada perfil y si la selección del perfil es viable, se termina. En caso de que no, sería repetir todo el diagrama de flujo para encontrar un nuevo perfil aerodinámico. Para nuestro proceso número 2 sería la selección de método de manufactura, donde empezaremos realizando investigación de métodos de manufactura. Después una tabla comparativa de ventajas y desventajas, cotización de cada método de manufactura, plantear viabilidad práctica de cada método de manufactura, realizar matriz de ponderación para la selección y si la maquinaria de herramientas se encuentran disponibles en la universidad. En caso de que sí, sería gestionar sus usos de permiso y en caso de que no, sería buscar establecimientos para cotizar. Como tercer proceso tenemos la selección de materiales, donde empezaremos investigando sobre los materiales, proponer un listado de materiales y de aquí investigaremos sus propiedades físicas y mecánicas, sus ventajas y desventajas y su cotización, para así después volver a plantear su viabilidad de práctica de material, realizar matriz de ponderación para la selección y si es posible obtener el material de una manera gratuita a través de un equipo representativo de la Academia de la UNAM. En caso de que así sea, será gestionar los permisos para su utilización y en caso de que no, sería cotizar con proveedores externos. Como proceso número 4 tenemos la manufactura del esqueleto de perfil, donde comenzaremos con encender la bomba del agua de refrigeración de la cortadora láser porque es el método de manufactura más viable. Después sería encender la misma maquinaria de cortadora láser, abrir el software, importar el archivo K de los largueros y costillas en un formato XDF, especificar velocidad y potencia de corte, introducir referencia para las dimensiones, colocar el material MDF en la cortadora láser para después encender el extractor de aire. Por consiguiente sería exportar el archivo de XF a la cortadora láser, activar el láser de la cortadora y así empezar cortando. Si después de esto al finalizar la madera se encuentra en buen estado y con los cortes adecuados, debemos retirar el material de la cortadora, apagar el láser, apagar el extractor del aire, cerrar el software y apagar la computadora. Después apagar la cortadora láser por completo y dejar trabajando la bomba de agua unos 10 minutos más. Y en caso de que no sea así, sería verificar la velocidad y potencia de corte para volver a cortar. Posteriormente tenemos el ensamble del esqueleto, donde comenzaremos por colocar las costillas en posición, colocar largueros, pegar componentes con resistor 5000, para después dejar secar en un lugar a temperatura ambiente y si quedó bien ensamblado podemos dejarlo así, pero en caso de que no debemos regresar al proceso número 4, donde tendremos que volver a cortar mediante nuestro proceso de manufactura para empezar cada componente desde el inicio para volver a hacer un nuevo ensamble.
Posteriormente tenemos el proceso número 6, que será colocar el tubo de empotramiento, donde comenzaremos por lijar las posiciones del punto de empotramiento en cada costilla, para así obtener un tubo de aluminio con diámetro exterior de 1.25 cm y un diámetro interior de 1 cm. Colocaremos el tubo sobre un tornillo de banco para cortar el tubo, y aquí si tengo una longitud de 42 cm y puede ser cortada, para después limar ambos extremos del tubo con una lima fina, limar a la cara externa del tubo con una lima bastarda y una lima fina para su acabado. Para nuestro penúltimo proceso tenemos el recubrimiento del perfil, donde comenzaremos por cortar las caras del perfil con lámina galvanizada, doblar la lámina a la trayectoria de las caras del perfil previamente cortadas, para después soldar la superficie de las caras de la lámina y así pulir las uniones de soldadura y la superficie. Debemos hacer mezcla de pasta y catalizador para después aplicar la mezcla al perfil, lijar la superficie que fue trazada con la mezcla y con un puntero marcar las posiciones de los tabs de presión. Debemos taladrar con una broca de 1/8 de pulgada los agujeros para los tabs de presión, hacer una incisión en el intradós del perfil, insertar manguera para los tabs de presión con ayuda de la incisión anterior, y si la manguera entra correctamente debemos cortar la manguera a una longitud de 40 a 50 centímetros, para después aplicar espuma aislante al interior del perfil, cerrar la incisión con soldadura, aplicar plástico a la superficie del perfil, lijar superficie con la que fue tratada el plástico y finalmente pintar el recubrimiento. Pero en caso de que esta condición de que la manguera no esté correctamente, debemos volver a taladrar con una broca de 1/8 de pulgada para que los ángulos sean los adecuados para los tabs de presión. Y como último, para nuestro último proceso tenemos la realización de pruebas, que si bien sería someterlo adentro del túnel de viento, donde comenzaremos por conectar el túnel de viento, retirar la cubierta de zona de ensayo, para colocar la sección alar en una zona de ensayo, conectar mangueras del perfil al panel de presión, para después colocar la cubierta de zona de ensayo, ajustando el ángulo de ataque del perfil según sea necesario, después de encender el túnel de viento, por consiguiente ajustar la velocidad con la perilla para hacer lectura de datos en el panel de presión sin un manómetro. Y una vez tomado la lectura de esto debemos apagar el túnel de viento. Y si se va a realizar otra prueba, pues debemos una vez más ajustar el ángulo de ataque del perfil si no sea necesario. Pero en caso de que sean todas las pruebas ya realizadas, debemos realizar un análisis de presiones, después comparar resultados y finalmente registrar los resultados obtenidos y las evidencias. Y este sería nuestro plan de entrenamiento para los estudiantes de los siguientes cuatrimestres. Bueno, y ahora como un consejo personal, pues, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos a diversos retos que tuvimos que resolver nosotros mismos a base de investigación, prueba y error. Principalmente el proceso de manufactura final fue lo que hizo sacar lo mejor de nosotros mismos, ya que nos topamos con un proyecto del cual no teníamos ni la más mínima noción de él. Sin embargo, creamos exitosamente un perfil aerodinámico funcional a pesar de todas las adversidades y retos de ingeniería con los que nos encontramos. Todo esto gracias a seguir las retroalimentaciones del profesor, a seguir los consejos de expertos y bueno, a seguir trabajando diariamente. Y como último, podemos decirles que equivocarse es bueno. Podemos concluir que el equipo cumplió con el objetivo propuesto de seleccionar un perfil aerodinámico y en base a él manufacturar una sección alar con la cual podríamos obtener su distribución de presiones por unidad de cuerda en el túnel de viento AF100. Claro que hubieron retos en los 3 entregables, en los 3 parciales, que tuvimos que superar. Primeramente, tuvimos que enfrentar lo que es la selección del perfil aerodinámico. Para esto hicimos un análisis estadístico de 15 perfiles y después ponderamos los resultados que obtuvimos en este análisis estadístico a través de un QFD. Y así fue como tuvimos el perfil aerodinámico que más se encaminaba o más se acercaba a nuestras especificaciones, a nuestros requerimientos que queríamos lograr. En el segundo entregable, lo que nos centramos más fue en el diseño como tal, en la estructura interna de la sección alar, en las cotizaciones, en el detalle ergonómico y demás parámetros que nos iban a encaminar a la manufactura como tal de la sección alar, que fue en lo que nos centramos en ese tercer entregable. La manufactura fue un reto en todos los sentidos para nosotros, en la obtención de materiales, en la manipulación de nuevas herramientas y nuevos
materiales como tal que no habíamos usado, pero el resultado fue satisfactorio. Logramos construir una sección alar robusta que se pudiera probar con facilidad en el túnel de viento AF100, y nos damos satisfechos por el trabajo realizado en este cuatrimestre en la materia de aerodinámica.